¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, estamos, como dijiste, a días de cumplir los 50 años del golpe de Estado del 76, el más sangriento de todos, y bueno, que siempre decimos nosotros, significó evidentemente una bisagra, ¿no? para la historia argentina. Una bisagra por lo sangriento, por el ejercicio pleno del terrorismo de Estado, por los 30.000 desaparecidos, por los presos, por los niños robados, por tantos desaparecidos, bueno, que los metieron, sabemos, en un avión y los arrojaron al Río de la Plata, por las familias que todavía tienen desaparecidos y que no dicen nada por temor, porque el temor fue muy grande. Y por eso nosotros, en una fecha tan cercana, siempre decimos, por supuesto que fueron 30.000 desaparecidos, pero pensamos que fueron muchos más, porque hasta hace muy pocos años todavía se encontraban familias que no habían denunciado por temor, ¿no es cierto?, una desaparición de un familiar. Y quién sabe hasta cuándo, ¿no?, va a durar esto, porque en estos momentos lo que tenemos que pensar es que no sabemos dónde están los desaparecidos. Por eso me parece una consigna de estos tiempos el hecho de decir, a 50 años del golpe militar, ¿dónde están los desaparecidos? Y esto nos insta justamente a 50 años de esta etapa muy oscura de nuestra historia, de nuestro país, nos insta a reflexionar sobre el valor de la democracia, ¿no? De la vida, de las graves consecuencias de fomentar la intolerancia, la violencia y el odio, como estamos viviendo con este gobierno nacional. Sí, lamentablemente siempre hay tantas similitudes entre la dictadura militar y el gobierno de Milei que a veces nos asombran, ¿no? Que después de haber pasado la Argentina todo ese periodo de la historia negra con la dictadura cívico-militar, y que hoy tengamos un gobierno que primero, como todos sabemos, que reivindican la dictadura cívico-militar, que no reconocen el genocidio que hubo, no reconocen a los 30.000 desaparecidos, y bueno, esas son cuestiones que duelen en esta Argentina, pero además que nos duelen, y sobre todo los que vivimos ese terrorismo de Estado y en los familiares, el tema es mucho más profundo. El tema es que no vuelva a suceder nunca más en la Argentina lo que sucedió, y tenías razón en lo que estás diciendo, porque ¿a quién se encarcelaba, torturaba y tiraba de los aviones? ¿A quienes pensaban distinto? Porque si te pones a pensar, hubo entre 8.000 y 10.000 presos políticos. Digo, y por fuera de los desaparecidos, por supuesto, y muchos de ellos salieron en libertad, la mayoría salió en libertad. Y jamás vas a encontrar a alguien que estuvo 5, 6, 7 años preso, decir, bueno, ¿qué delito cometió? No cometió ningún delito. Lo que pasa es que pensaban distinto, y fundamentalmente yo creo que la dictadura militar vino a barrer al peronismo, como también lo barrió en el 55. Es decir, siempre su objetivo, digamos, político siempre estuvo en la mira el peronismo. Y así como en el 55, bueno, hubo bombardeos en Plaza de Mayo, y también hubo secuestros y hubo presos políticos en el 55, obviamente que ni se puede comparar con lo que sucedió en el 76. Entonces, ante toda esta situación y todo lo que estamos viviendo, hay que estar alerta, hay que saber, digamos, hay que pelear, hay que mostrar, hay que decir lo que pasó en la dictadura militar, justamente para que no vuelva a suceder, y vivir en libertad. O sea, tener ideas distintas. ¿Por qué vamos a pensar todo como Milei ahora? Porque acá tiene Milei y dice, bueno, acá vamos a la guerra, nosotros estamos con el presidente Trump, estamos con el presidente de Israel, vamos a hacer esto, lo otro, unos son malos, otros son buenos.
Y después, bueno, estamos viendo las consecuencias, ¿no? El hecho de tener además un presidente que grita, dice cosas atroces y cada vez va sumando más enemigos para él, porque primero eran, bueno, los Cuca, ¿no? Después fue todo el peronismo, después fueron los periodistas, ahora son los industriales, son los universitarios, son los profesores, son los alumnos, son los médicos del Garrafa, o sea, va sumando enemigos dentro de este gobierno. La verdad que es lo que representa el pueblo argentino. Por eso tenemos que estar alerta y saber qué está ocurriendo. Más allá, digamos, de toda la situación económica que estamos viviendo, que es desastrosa, más allá de eso, que también tiene similitudes con la dictadura militar, tenemos que ver que acá su famosa batalla cultural nos va llevando al derecho de las bestias, ¿no? A la violencia. Senadora, la verdad que estamos viviendo una dictadura económica, sin ninguna duda, diputada, perdón. Y esto que usted está haciendo alusión justamente en cuanto al desconocimiento de muchos jóvenes, de hecho, parte de las actividades que se llevan en Formosa tiene que ver con eso, con las jornadas de reflexión, ¿no? Muchos de ellos hijos de la democracia, otros que, bueno, no se hicieron eco e interiorizados sobre esta parte oscura de nuestro país, ¿no? Ante un gobierno nacional que ha vaciado en gran parte el CONADI, el Consejo Nacional de Derecho a la Identidad, en la apropiación de nietos justamente en esta dictadura militar, también el aislamiento del Consejo Nacional de Derechos Humanos de la ONU y todo esto que viene llevando adelante el gobierno nacional negacionista, ¿no? Entonces es aquí en la provincia de Formosa donde se apunta a estas jornadas de reflexión y apuntando directamente a los jóvenes. Bueno, sí, yo estoy viendo porque todavía estoy en Buenos Aires, recién mañana viajo a Formosa, y estoy atento a todas las noticias y estoy viendo que es impresionante, ¿no? Con qué fuerza está haciendo Formosa desde el gobierno y además desde el Ministerio de Educación y en los barrios veo los compañeros que están haciendo también reuniones, como decís vos, ¿no es cierto?, para hacer conocer esta etapa histórica. Y lo que tenemos que decir también que lo estamos haciendo bajo una ley nacional, ¿no?, donde instituye el 24 de marzo el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, para recordar estos hechos y para recordar a sus víctimas, a sus familiares. Entonces tenemos que decir eso, porque como está tan de moda el adoctrinar, de los que adoctrinan son los que están en contra de la Constitución Nacional. Lo que estamos haciendo nosotros, y en este caso en especial y en otros también, es tener en cuenta nuestra Constitución Nacional, nuestras normas nacionales, nuestra historia, en este caso una ley nacional, y además la fuerza de la memoria histórica de este pueblo. Yo siempre digo que lo mejor que podemos hacer en esta etapa libertaria es aferrarnos a la Constitución Nacional. Es una Constitución moderna, que es una Constitución que habla de igualdad de oportunidades, justicia social, que reconoce todos los derechos humanos y a pesar de todo siguen vigentes todos los acuerdos internacionales que forman parte de la Constitución. Entonces, esos son realmente valores conquistados por el pueblo argentino. Estos valores están reflejados en la Constitución Nacional, en las normas internacionales que forman parte, en nuestra querida Constitución de la provincia de Formosa, que es la más moderna y donde además reconoce como política de Estado la memoria, la verdad y la justicia. Pero tenemos que decir todo. Los que están por fuera de eso, obviamente que están adoctrinando hacia teorías negacionistas que no tienen nada que ver con las normativas, las leyes y la memoria histórica del pueblo argentino. Licenciada La Rosa, buenas tardes. De mi parte, usted hacía mención al cuadro jurídico normativo que impera en la República Argentina, desde los artículos de la Constitución hasta las leyes nacionales y provinciales.
Pero muchas veces el Poder Judicial se maneja por lo que algunos denominan el clima de época. Dependiendo del contexto político, orientan sus fallos judiciales. Formosa ha tenido el orgullo en su momento de juzgar a los genocidas, incluso mandar a la cárcel a quien era el gobernador en aquel momento, algo que no ocurrió en otras provincias, donde se puntualizaban en cuadros inferiores. Acá el gobernador terminó detenido por delitos de lesa humanidad. Y ahora la novedad ha sido que en estas horas la Justicia Federal le ha otorgado el beneficio de la libertad, de la prisión domiciliaria al comandante Domato, un comandante de la Gendarmería que fuera reconocido por los testigos como el principal torturador de los grupos de tareas que operaron en Formosa durante la última dictadura militar. ¿Qué cree de este caso puntual, pero también de este clima de época que podría llegar a darse en otros ámbitos de la Justicia Federal? Bueno, sí, la verdad que obviamente que repudio esta situación, ¿no? Sobre todo porque victimizan más a las propias víctimas. Antes de los juicios de lesa humanidad, yo me acuerdo en Resistencia, por ejemplo, te ibas a un café y te encontrabas en la mesa al lado con el que te había torturado. Antes de los juicios de lesa humanidad. Ahora están presos, porque además son un peligro para la sociedad. Obviamente que repudio y no estoy de acuerdo porque no se merecen. Hay un pacto de silencio de todos los que ejercieron el terrorismo de Estado, de los torturadores, de los que hicieron desaparecer gente, de los que se rifaron y se sortearon los niños. Entonces, pero ese pacto de silencio no terminó, porque si alguien dice, como en este caso, bueno, hicimos esto, el cuerpo, qué sé yo, de Fabián Oviedo está en tal lugar, fulano o fulana de tal, lo desaparecimos, lamentablemente busquen allá, en aquel, no sé, en una cuneta, en un campo, donde sea, para que sus familiares le puedan llevar un ramo de flores y rezar una oración. Pero no lo han hecho. Por eso repudio esa decisión de esa parte de la justicia, y digo, no es toda, porque conozco justicia que no dan a torcer los pedidos que hacen para salir en libertad o para tener la detención domiciliaria, no dan lugar, no son todos, pero los que lo hacen, lamentablemente, solamente en mi caso, yo repudio esa decisión porque no se lo merecen. Ese pacto de silencio, en algún momento ojalá que lo puedan romper y entonces tener un poquito más de luz, sobre todo en tantos desaparecidos que aún sus familias lo siguen buscando. Entonces me parece que no es una situación menor la que estamos diciendo. Acá no es una cosa menor, acá se trata de la vida, acá se trata de gente que torturó, de gente que hizo desaparecer gente. No estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de historias de vida, de quitar la vida a alguien, y no solamente quitar la vida, sino hacerlo desaparecer. Entonces, no se merecen. ¿Por qué no se merecen? Porque ellos creen que hicieron bien, ellos mantienen ese pacto de silencio, y eso hace que esa famosa verdad completa que ellos dicen, no lo es, porque completa sería que ellos digan dónde están los desaparecidos. También, bueno, una línea nada más, pues se nos está terminando el tiempo, pero bueno, recordar nada más las palabras del gobernador cuando, bueno, dispuso a través de un decreto la creación del espacio provincial de la memoria en el predio conocido como La Escuelita, donde funcionaba uno de los centros clandestinos. Ahí me parece importante decir esto y poner en valor que en Formosa se reafirma este compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, para que no se repita nunca más. Incluso recuerdo el gobernador cuando dijo que el golpe cívico-militar instauró una dictadura que utilizó el terrorismo de Estado para completar un modelo neoliberal a pedido de las potencias extranjeras, con el endeudamiento externo, el sufrimiento del pueblo, entregaron la independencia económica y con ella la soberanía de un país. Y eso está ocurriendo hoy, por ejemplo, en nuestro país. Sí, es así, y además yo reconozco porque es política de Estado. Ya lo que es la memoria, la verdad y la justicia incorporada a nuestra Constitución de la provincia de Formosa.
y por supuesto que reconozco y en nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Infran, porque él es de esa generación. Entonces a veces charlamos de las cosas que pasaron y de los que no están, de los que conocimos y están desaparecidos, de los que conocimos y están muertos. Él forma parte de esa generación que fue prácticamente diezmada en la Argentina. Entonces yo creo que siente con esa fuerza lo que fue el terrorismo de Estado. Y por eso yo creo que me siento orgullosa de ser formoseña y de tener una provincia donde la memoria, la verdad y la justicia es una política de Estado, y donde se recuerda junto con los familiares, los que están, a nuestros queridos desaparecidos, y damos fuerza, ¿no? Y nos damos un poquito de fuerza para hablar de esos hechos que pasamos, pero lo hacemos en función de que aquellos que fuimos víctimas o testigos, lo estamos haciendo para que las nuevas generaciones conozcan, sepan lo que pasó, y como siempre decimos, esto no ocurra nunca más. Bien, diputada nacional Graciela de la Rosa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. La licenciada Graciela de la Rosa hablando con nosotros. Y en relación